el tráfico de armas, ya quieren meterse con la prostitución, con los casinos, con el tráfico de personas, con el tráfico de armas, de drogas. O sea, cada vez esta gente se va acercando más al delito internacional, con otro agravante, como hablábamos al principio de la charla, que es que el mundo se universalizó, se volvió una aldea así de chiquitica. Hace unos años, por poner un ejemplo aquí un poco parroquial, que una persona de Colombia viniera a El Salvador, o que una persona de El Salvador fuera a dar una conferencia como esta a Colombia, eso era como todo un acontecimiento extraordinario. Hoy en día es el pan de día, el pan nuestro de cada día en cualquier país del mundo. Aquí el español va a Italia, el italiano va a Sudáfrica, el surafricano va a la Argentina, es decir, el mundo se mueve a una velocidad increíble. La comunicación que tenemos por internet es al momento. El Facebook, por ejemplo, usted encuentra una persona que se acomoda a su perfil para su trabajo académico, lo que quiera, y usted le escribe, y a los 5 minutos la persona le contesta y le dice, listo, entonces mantengamos la correspondencia, yo hago estos documentos, usted tiene esto, y comienza una comunicación sin conocerse la cara, pero va andando muy rápido. O sea, el mundo ha cambiado, y miren ustedes que esto se va juntando una cosa con la otra. Causan terror y zozobra dentro de la población civil. Entonces, este se relaciona con los otros, sobre todo con imponer la autoridad mediante la violencia. Claro, la población civil, atemorizada por el terrorismo, como decía Mao Zedong, mate a uno y 10.000 estarán atemorizados. Entonces, si aparece una célula extremista de cualquier vertiente, sea musulmana, sea comunista, sea de esta gente que se está creciendo, y coloca una bomba en un mercado público y mata a 50, 100 personas, pues es que la zozobra que causa es tenaz, porque va a hacer caer la economía, nadie quiere invertir, nadie quiere venir, es un problema complejo. Bueno, pero además, como lo hemos dicho, se articulan a todas las redes internacionales del terrorismo, porque es que el mundo actual lo ha hecho así. El mundo actual genera todo ese tipo de intercambios, porque es que ya se viaja de un país al otro con una facilidad increíble. Y si ustedes ven, los terroristas han sido muy hábiles en el cambio de pasaportes, cambio de identidades, tienen los recursos para comprar conciencias, para cambiar documentos falsos, o sea que la cosa se complica más. Y aquí mire ustedes otro punto grave, es que tienen presencia en todo Centroamérica. Ni siquiera Costa Rica, que se cree un país tan tranquilo, puede decir que no los tiene. Por lo menos de las FARC ya hay presencia, y las FARC necesitan tener contacto con las maras salvadoreñas y guatemaltecas por el tráfico de armas, por los contactos para mover la droga, por los contactos para lavar el dinero, para hacer otro tipo de actividades, y porque las FARC necesitan dinero también. Entonces, si las maras salvadoreñas necesitan quien las entrene en formas adecuadas de hacer secuestro, como hicieron los terroristas paraguayos de Patria Libre, pues también le pagan a las FARC y les enseñan. O sea, así como hay educación formal legítima, ellos también la buscan. Entonces miren ustedes que es muy fácil que todo esto se articule. Y por último, tienen una capacidad de presencia para causar daños en Estados Unidos, y ahí ya vienen los intereses políticos supremos, tanto de los comunistas como de los musulmanes. Entonces, naturalmente que esto lo conocen en Estados Unidos, pero es muy difícil de controlar, porque ustedes, los que conocen Estados Unidos, saben que allá todos los días entran y salen miles de inmigrantes indocumentados por la frontera, y por más de que se inventen el muro y la patrulla fronteriza, y que haya unos gringos de esos que son chapados a la antigua, que cazan inmigrantes ilegales como si fuera cazando animalitos, porque hay gente que no va a hacer daños. Naturalmente hay gente que va desesperada por conseguir la solución a sus problemas familiares, sociales, y se cruza la frontera en forma ilegal y llega allí a ese país, y entonces dentro de ellos se pueden infiltrar los bandidos, con una circunstancia agravante, que como el paso es por México y los Zetas tienen prácticamente controladas todas las redes de coyotes, entonces ya la cuestión va a otro nivel. Es de pensarlo. Viene luego cómo se debe combatir el narcoterrorismo. Disculpe, me tomo un poquito de agua porque... No, gracias. Gracias, muy amable. Entonces, hay una parte en la cual nosotros nos vamos especializando como militares, y en la que podemos responderle a la sociedad civil y al mundo, y es la que nos corresponde, y siempre debemos hacerla de la mejor manera posible, que es la acción militar contra el grupo terrorista. Entonces miremos un poco esta, que nos corresponde a nosotros,
cómo se ha manejado desde el primer mundo y cuál ha sido la experiencia colombiana, que es un poco la que también queremos compartir aquí. Entonces, estos terroristas se han manejado como objetivos de alto valor estratégico. Ahí tenemos a Osama Bin Laden, al mono Jojoy, a Raúl Reyes, al-Zawahiri, que fue el que murió, y tenemos a Alfonso Cano, que es el más reciente. Entonces, en todos estos bandidos muertos hay una acción militar que es similar, que son operaciones de fuerzas especiales aerotácticas sobre objetivos de alto valor político y estratégico. No estamos hablando de que se dio de baja a un bandido común y corriente, sino que son objetivos de alto valor político y estratégico. Pero allí viene ese componente dentro de los altos estudios militares y de geopolítica. Los gobiernos de todos los países del mundo están conscientes que esto es de la mano, lo que sea político estratégico, que no es solamente la acción estratégica militar para resolver un problema, sino que usted requiere hacer una acción militar, pero con un contenido político. Los comunistas dicen que toda acción militar debe tener un objetivo político. Si no tiene objetivo político, no vale. Aquí es al contrario. Toda acción contra estos terroristas que sea muy bien planeada militarmente, como la que ocurrió en estos casos, debe tener también un contenido político que legitime al gobierno que la hizo, que justifique la operación y que mantenga la soberanía y la seguridad nacional. Y miremos caso por caso. Este bandido vivía escondido en Pakistán, con la venia complaciente de sectores importantes del gobierno pakistaní. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Recurrió a jugarles con la misma moneda. Les dio mucha ayuda, supuestamente, para combatir al terrorismo, a sabiendas que ahí estaban escondiendo a este bandido. Y logró infiltrar al servicio de seguridad pakistaní, el ISI, que eran los que lo cuidaban, y ya infiltrados estos, entonces desarrolló una cosa que es como para una película de ficción: colocar alfileres en las paredes que podían filmar lo que estaba pasando al otro lado, aditamentos muy pequeños que grababan las conversaciones y las transmitían a un satélite y las descifraban, hasta tener la absoluta seguridad que ahí estaba. Y luego vino la segunda parte del paseo, organizar la incursión, que es una cosa del otro mundo: colocarle unas aspas a un helicóptero de una forma que el sonido se pierde, que engaña al radar y le da otra ubicación, y fuera de eso, con una pintura que a la velocidad tiende a que el helicóptero no se vea. Esto parece de ciencia ficción. Desembarcan sobre el objetivo, lo dan de baja porque es lo que tenían que hacer, y salen, pierden un helicóptero y tienen que destruirlo porque no pueden dejar la prueba de cómo se hace. Pero, en síntesis, es un gobierno que supuestamente es amigo y estés cuidando al bandido, y estos le juegan con la misma moneda. Y se hace la operación aeroterrestre sobre un objetivo de alto valor político estratégico, lo golpea, lo da de baja, se recoge sus comandos sin ningún daño y sale y le entrega al mundo la información. Y miremos qué pasa con este. Vayamos primero con este. El tipo vive en el Ecuador a sus anchas. El presidente Correa le da luz verde por medio de un ministro que llama Larrea para que vaya a hacer al Ecuador lo que quiera, inclusive matar ecuatorianos que no estén de acuerdo con la revolución bolivariana. Este hombre le da dinero a Correa para su campaña presidencial y se compromete con él a que tan pronto sea presidente, él les va a buscar el estatus de beligerancia y les va a buscar una embajada en el Ecuador para que ya no sean terroristas, sino que sean un grupo que lucha por tomarse el poder en un país que es injusto, ilegal y bla, 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 como dicen los comunistas. ¿Y qué ocurre? El gobierno colombiano lo localiza. ¿Y qué hace el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando tiene esta información? Ordena tajantemente a las fuerzas militares: bombardeen ese campamento que está al otro lado de la frontera, pase lo que pase. Entonces, después de que lo bombardea, Uribe le juega con la misma moneda y lo llama y le dice: ¿cómo le parece, presidente Correa, que este bandido se pasó para el Ecuador y en medio del combate tocó matarlo? Entonces Correa, que no sale del asombro ni del dolor, le dice: ¿y quién era Raúl Reyes? Haciéndose el que él no sabe quién era Raúl Reyes. Entonces él le dice a Uribe: no, un bandido de la FARC que murió. Entonces Uribe le dice: bueno, allá le voy a dejar las armas, le voy a dejar los heridos, los terroristas que te quedaron heridos ahí, y le voy a dejar todo lo que hay en el campamento intacto para que las fuerzas militares del Ecuador hagan el inventario y establezcan qué estaba pasando en su territorio.
Entonces Correa le dice: sí señor. Inmediatamente, ¿a quién llama? A Hugo Chávez, y le cuenta, y le dice: mire lo que me pasó. Entonces Hugo Chávez le dice: usted no puede ceder, entonces usted lo que tiene que mandar es las fuerzas especiales de ustedes a que den de baja a la policía colombiana que se quedó cuidando eso. Allá, los matan a todos y dicen que hubo un combate porque le violaron la soberanía del Ecuador. Entonces, ¿qué hacen los informantes que tiene Colombia en Quito? Llaman al presidente Uribe y le dicen: presidente, Correa acaba de ordenar a las fuerzas especiales que vayan y maten a todos los policías colombianos que están allá cuidando a lo que encontraron. Entonces Uribe, que es más sagaz, decía: bueno, listo, entonces dejen todo eso tirado ahí, se vienen. Y cuando desembarcan todos los comandos ecuatorianos a entrar en combate, no encuentran a nadie, encuentran las 3 guerrilleras heridas que estaban ahí, todos los fusiles, la comida y todo lo que tenían los bandidos ahí, pero no encuentran ni los computadores, ni a Raúl Reyes, que era lo que quería Correa, quedarse con él. Entonces eso le da más rabia, y por eso Chávez le declara prácticamente la guerra a Colombia. Y todavía no superan eso, y dicen que Colombia les violó su soberanía, pero no dicen que Ecuador le estaba violando la soberanía a Colombia coordinando terroristas. Entonces esta operación, ¿ahora qué pasó? Allá. Esta operación de Osama Bin Laden con esta de Raúl Reyes tienen mucho de común, mucho. Claro, la tecnología que se utilizó en otro lado tienen diferencias, pero en síntesis es una operación aeroterrestre. La hacen fuerzas especiales, dan de baja al bandido principal, sacan la información más importante, demuestran al mundo que un país tercero que supuestamente es amigo colabora con el terrorismo, y fuera de eso ponen en alto la figura de que el terrorismo hay que combatirlo por todos los lados. Entonces tienen muchas cosas en común. Ahora miremos estas tres. Estas tres también son parecidas en su esencia y en su forma de hacer. ¿Qué ocurre con este hombre? Está metido en una zona selvática de Colombia, lleva 50 años haciendo daño, es el comunista más obcecado que hay. Él nunca conoció la civilización, toda su educación o su formación académica y guerrillera la hizo en la selva. El ejército colombiano, por medio de la tecnología, con apoyo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel y de otros países, lo localiza. Cuando ya está perfectamente localizado, le cae una andanada de bombas, porque el tipo no vivía en un sitio como este así abierto, vivía como a 4 metros debajo de tierra, con un búnker que tenía 1,20 de grosor de concreto, o sea, estaba súper protegido. Entonces por eso le descargan cualquier cantidad de bombas, y él no muere ni siquiera por heridas de las esquirlas o de munición. Él muere asfixiado entre los escombros del búnker que tenía, porque las paredes se rompieron y él no pudo correr para ningún lado, lo aprisionaron. Este hombre, como ustedes saben, vivía en Yemen, escondido, y desde allá, por medio de la red del internet, promovía el terrorismo contra Estados Unidos y contra Europa, por medio de la red, con 1000 mensajes, y reclutaba gente extremista. Lo escribía obviamente en árabe, porque domina el idioma, y obviamente en inglés, y tenía quien se lo tradujera a francés y a portugués, o sea, era una página muy activa. Lo localizan, y así como a este le colocan un chip para que la bomba sea precisa, a este también le colocan un chip en el carro. Y cuando él llega a una aldea por allá alejada a trabajar con su gente que tiene reclutada, le meten un misil desde el aire con un avión de esos drones que llaman, que son sin piloto, pero pues que llevan toda la artillería del caso, y lo dan de baja. Y a este otro bandido que había quedado reemplazando a tiro fijo y que venía haciendo muchos actos de terror contra Colombia, lo localizan en una zona cocalera después de una persecución intensa de un año en la que más de 900 soldados perdieron las piernas. Miren usted el costo de una guerra tan grave, lo que es el terrorismo y el narcoterrorismo, donde hubo por lo menos 60, 70 soldados muertos, y donde hubo más o menos unos 1000 guerrilleros muertos, más civiles que pudieron morir a manos de la guerrilla por haber sido delatores o lo que los consideran. Entonces miren ustedes todo lo que costó dar de baja a este bandido y el daño que le hizo a Colombia durante tanto tiempo, para que aparezca el señor Correa diciendo en Colombia que él no es un terrorista, sino que los terroristas son Estados Unidos y los países que mandan a atacar a Afganistán. Entonces den ustedes cuenta la gravedad. Pero en síntesis, 5 objetivos de valor estratégico con un solo modelo: reconocimiento aéreo, inteligencia humana y técnica, ubicación de elementos avanzados de chips, bombardeo preciso, acción concreta sobre el objetivo, extracción de las tropas de manera inmediata para evitar que sean atacadas, y sobre todo consecución de información clave en asuntos estratégicos. Por ejemplo, con los computadores de este tipo,
que se destapó la relación de Chávez, Correa, Ortega, Fidel Castro con la guerrilla colombiana, inmediatamente ellos acudieron a mil traumas y artilugios y lograron que la Corte Suprema de Colombia dijera la estupidez más grande que se conoce en el país, que esos computadores podrían decir la verdad, pero no eran pruebas válidas para la justicia, debido a que fueron incautados en territorio ecuatoriano, pero no los incautó la autoridad ecuatoriana, sino que los incautó Colombia. Que por qué Colombia no le había dicho al Ecuador que fuera a decir a la Operación Ecuador. Eso es como decirle al gato, vaya, cuide usted el queso porque el ratón se lo está comiendo. Sí, inmediatamente Correa le había dicho a Raúl Reyes, quítese de ahí que tenemos que hacer una operación para justificar lo que hace Chávez con las FARC en Venezuela. Quítese de ahí que ya Colombia los ubicó, y entonces yo digo que mandé y que ustedes ya no están ahí, listo, ya todos quedamos siendo amigos. Bueno, hablábamos de la tecnología de punta, hablábamos de estos aviones, los famosos drones, que operan sin pilotos, pero en Colombia, pues la Fuerza Aérea Colombiana también no tiene toda esta tecnología, porque esto vale mucho dinero, pero sí tiene a los aviones tucanos que han sido acondicionados para este tipo de operaciones y que son muy efectivos. No sé si ustedes vieron por la televisión que después de que viene el primer bombardeo contra este bandido, se dejan pasar 2 horas mientras los comandos descienden por soga, que eso es como de película, desembarcar sobre un campamento ya ahí sobre el objetivo y que lo reciban con fuego de ametralladora, y los tipos desembarcan y comienzan a buscar, mueren 2 soldados en ese desembarco, comienzan a buscar al terrorista, y a las 2 horas definitivamente no encuentran nada, pero tienen unos indicios donde puede estar el hombre, y le piden otra andanada de fuego a la Fuerza Aérea. Entonces la Fuerza Aérea no va y bombardea como hubiera podido ocurrir en otros tiempos, sino que el avión que está por encima de reconocimiento, el avión plataforma, con el calor ubica puntos y verifica con las tropas, deme sus coordenadas exactas. Entonces las tropas le dicen, esta es la mía, esta es la B, la C, la D. Entonces ellos, por sustracción de materia, ya ubican la tropa dentro de ese esquema que les está dando arriba el mapa del avión. Entonces dicen, bueno, entonces si ustedes no están ahí, vamos a bombardear tales y tales, que es donde también hay calor y hay posibilidad de gente. Entonces allí le dieron de baja a otros bandidos, el hombre no le quedó otra opción que esconderse entre un búnker debajo de tierra, y cuando viene la noche, él intenta salir, pero ya los comandos están encima ahí, y cuando él intenta salir lo da debajo un soldado. Ese es el resumen de la muerte de este bandido. Pero esta tecnología de punta es definitiva para causar ese golpe. Se conjugan 3 aspectos importantes: la inteligencia militar, tanto la humana como la técnica, y se hace todo un mapa, no como ha ocurrido en nuestros países en la guerra contra el terrorismo en otras épocas, que es utilizar una inteligencia muy rápida, muy inmediata, sino que aquí arman todo, unas matrices, hasta que todo está perfectamente entrelazado y queda comprobado y coordinado. Luego las fuerzas especiales hacen estos desembarcos que son de película, en soga, caen los soldados, caen los perros estos antiexplosivos, e inician el combate en caliente sobre el objetivo. No es un desembarco a cierta distancia, sino es sobre el objetivo que descienden estos hombres, a sabiendas que puede estar minado, que los están esperando con ametralladoras. O sea, se requieren actos de valentía y de heroísmo increíbles. Todo esto produce unos efectos que es para la guerra psicológica, para lograr la desmovilización de los bandidos y la entrega de todo lo que tengan. Pero hasta el momento, ¿qué hemos visto? Toda la acción militar. Esta vaina, ¿qué pasó? Bueno, se varó. No. Bueno, esa acción militar nos demuestra que son operaciones tácticas de trascendencia estratégica, como ustedes lo pueden ver en estos 3 contenidos: en el de complot contra Colombia, que es de los computadores de Raúl Reyes; de la operación Jaque, que es toda la historia de cómo se hizo la operación, que es otra operación aeroterrestre de connotaciones increíbles. ¿Cómo es posible que con un trabajo metódico de inteligencia se le infiltran las comunicaciones a las FARC, se les hace creer que uno le está mandando un mensaje al otro y que el otro al otro, y a ambos se les dice que esa parte se maneja con mucha discreción y que no se puede mencionar? Entonces ambos se van engañando, y luego vienen y les sacan de un campamento guerrillero a los 15 secuestrados, así, en medio de 500 guerrilleros, sin disparar un solo tiro, y el mundo entero lo mira con admiración. Naturalmente, los que aparecen aquí, Chávez y Piedad Córdoba y Fidel Castro y Correa y Daniel Ortega y Lula, van a decir que eso fue una mentira, que fue un acuerdo, que no sé qué, que una negociación por debajo de la mesa, pero eso es el dolor que tienen,
que estos hombres que tenían secuestrados como un negocio, ya les explico por qué, se los sacaron de las narices. Y luego que es el remate del golpe duro a las FARC, que es el bombardeo donde muere el Mono Boy, que les digo que murió en un búnker. Aquí había algo que es trascendental del alcance del narcoterrorismo. Estaban buscando las FARC es que el gobierno colombiano, y lo siguen buscando todavía, que el gobierno colombiano se sentara con la guerrilla a negociar a los secuestrados, en este caso a esta señora y a 3 ciudadanos americanos que estaban secuestrados con ellos. ¿Para qué? Para que cuando el gobierno colombiano dijera, nos sentamos a hablar con ellos para liberar a esta gente, entonces inmediatamente estos señores Chávez, Fidel Castro, Correa, Ortega y Lula decían, las FARC no son terroristas, porque están dialogando con el gobierno colombiano. Son un grupo insurgente que tiene control geográfico, que tiene mando unificado y que tiene la posibilidad de ser una fuerza bélica. Entonces nosotros les damos embajadas. Miren ustedes lo grave que es eso. Ya les dan la embajada, entonces ya les pueden dar el apoyo como Estado para una guerra contra Colombia. Y llegaron a un extremo más grande, que en UNASUR hablaban de hacer la Comisión de Defensa de Sudamérica. Y como lógicamente el presidente Uribe se malició para dónde iba, pues no iba a ser parte de esa comisión porque era como clavarse el cuchillo a la espalda. Entonces ellos dijeron, entonces lo hacemos nosotros, pues peor todavía, porque estaba esta gente interesada era en legitimar a las FARC y en darle el estatus de beligerancia. Entonces miren ustedes lo grave que es el narcoterrorismo como tal, pero obviamente toda esta gente de la izquierda va a decir que no hay terrorismo, que no hay narcoterrorismo, que eso no es cierto. Ahora, miremos otra vertiente, es qué le corresponde a la sociedad civil, a los gobiernos, a la parte política. Pues les corresponde todo, porque es que la acción militar es muy efectiva, pero tiene que haber una voluntad política y tiene que haber un respaldo tanto económico como político y jurídico a la fuerza militar. En Colombia tenemos el problema gravísimo, que todos los días aparecen denuncias descabelladísimas contra la fuerza militar manejadas por organizaciones de izquierda y financiadas obviamente por toda esta gente que les interesa desvertebrar a Colombia como sea. Es que cuando el terrorismo coge fuerza se dedican a lograr un objetivo como sea, y el gran problema de los agredidos es que creen que no es cierto, que esos son suposiciones, que a veces los militares son alarmistas y después de que pasan las cosas ya el que tenía que hacerlo cuando estuvo en el gobierno no está, y fuera eso tienen el descaro de decir, es que en mi gobierno yo hice, cuando yo estuve hice, pero es que no se pudo, es que siempre las disculpas, cuando la realidad es que no hicieron lo que tenían que hacer. Espero no haberlos aburrido con este sonsonete tan largo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún aporte, con mucho gusto la podemos compartir. ¿Cuál es su percepción acerca de una Suramérica en una posible etapa post Chávez, ya que en el ambiente pues no se ve un liderazgo quizás que aglutine toda esa ideología y toda esa confabulación que existe con la finalidad pues de crear un solo bloque, ¿verdad? Si considera usted que esa misma tendencia va a seguir con esa misma intensidad o va a haber algún cambio que sea de mayor beneficio o que le traiga algún tipo de ventaja política a Colombia. Gracias, Gutiérrez, muy amable. Su pregunta es muy válida y muy interesante. Si Chávez falleciera o Chávez desapareciera o le ganaran las elecciones en Venezuela, el problema no se va a resolver inmediatamente porque es que el cáncer ha avanzado mucho con él. O sea, él ya tiene, a la señora de la Argentina la tiene en la mano y tiene una gratitud eterna porque le pagó las primeras elecciones. Al boliviano le ha financiado no solo la campaña política, sino la estadía en el poder. Al del Ecuador le ha financiado también la campaña política y la estadía en el poder. Entonces son puntos, al de Paraguay le pasó lo mismo, son puntos que él tiene muy fuertes, no solo él, sino él. La intención de Fidel Castro, que es el que mueve los hilos por debajo de la cuerda, la dictadura cubana, que son muy fuertes ya en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, como usted lo plantea, que para revertirlos se requiere una acción y un proceso de largo tiempo. Y obviamente el primer afectado con eso va a ser Colombia, pero a la final todo el continente. Entonces, en síntesis, la época post-Chávez, como la podríamos llamar, que usted muy acertadamente la califica, no resolvería de plano el problema
sino que sería el comienzo de un proceso de reversión, obviamente, si no solo si el gobierno colombiano de turno que esté, sino los otros gobiernos también le hacen la tendencia hacia la economía de mercado y hacia el desarrollo por donde debe ser. De resto, si siguen todos estos ideólogos trasnochados izquierdistas pensando todavía que la solución de nuestros países es vivir como en Cuba, el problema va a ser más largo y Colombia siempre va a ser como la parte que le toca sostener la caña, porque el Brasil tiene un desarrollo económico grande, pero no va a poder influir en el daño que dejó de hacer o que hizo Hugo Chávez, máxime que al Brasil lo han gobernado también dos comunistas, y que Lula, como lo explico muy bien en el libro, los apadrinaba también a las FARC, haciéndose el que no era con él. Es el extremo que mientras Chávez tenía un solo ministro, que es Rodríguez Chacín, hablando con las FARC, y Correa tenía la REA, Lula no tenía sino cinco funcionarios de alto nivel. Estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nada menos, dándoles documentos a los guerrilleros. Estaba un procurador general, imagínense ustedes, un procurador general de un estado del Brasil, o sea que es una persona que tiene mucha influencia. Estaba una señora del Ministerio de Pescas. Había 5 funcionarios de muy alto nivel negociando con las FARC, que se comprobó en los computadores de Raúl Reyes. Entonces, en síntesis, una época post-Chávez no sería la solución inmediata. Obviamente le bajaría el tono a la cuestión, pero habría que deshacer todo el camino que él ya recorrió. ¿Qué escenario visualiza usted a corto plazo acá en Centroamérica de no tomarse las medidas pertinentes con las bandas delincuenciales y el desarrollo que éstas están teniendo, ¿verdad? Pueden ser estas políticas, medidas de seguridad. ¿Qué escenario visualiza usted en esta región de no tomarse esas medidas para reorientar o para combatir este flagelo que tiene Centroamérica básicamente hoy día? Muchas gracias, Linares, muy amable. Pues especular es lo más común de todos los analistas, ¿no? Suponer qué puede pasar es un poco difícil, pero siendo concreto, yendo a los hechos, como ha ocurrido en otras latitudes con el terrorismo, de no haber, no una acción, digamos, solamente de El Salvador o solamente de Guatemala o solamente de Honduras o de Costa Rica, sino de no haber un conjunto de los países, un deseo conjunto y una actividad de verdad encaminada a resolver el problema, esta gente se va a crecer, como les decía al principio de las charlas, se van a armar pequeños carteles, porque es que el dinero del narcotráfico mueve conciencias y mueve masas, y cada quien ya se va sintiendo dueño en su área. Entonces esto va a generar un problema complicadísimo y va a aumentar la criminalidad más de lo que ya existe, que esos informes de la ONU que catalogan a Centroamérica y a otros países como los más violentos del mundo, pues van a multiplicarse, porque esta gente con dinero, con poder y con armas, increíble, y fuera de eso con contactos con la delincuencia internacional. Entonces, si no se actúa a tiempo, si se sigue pensando que el problema es de México, que es de Colombia, que por allá no ven, aquí se les va a complicar muy, pero muy gravemente esto. ¿Cree usted que es fundamental la utilización de la inteligencia militar y policial integrada para el combate de las pandillas en El Salvador y llevar a cabo acciones contra los cabecillas intelectuales o jefes de las clicas, y cuál sería su recomendación para algunas futuras operaciones que nosotros realicemos? Muchas gracias, mi mayor. Interesante su pregunta, sobre todo porque en Colombia tuvimos un problema que probablemente puede haber ocurrido o estar ocurriendo aquí en El Salvador. Es que el DAS, que era un departamento de administrativo de seguridad, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, la Armada Nacional, inclusive la Fuerza Aérea, manejaban cada uno por aparte sus redes de inteligencia, y había cierto temor o recelo que en la otra institución hubiera alguna filtración de la información, o que la información pudiera desviarse o que pudiera entregarse a los delincuentes, y no se actuaba con la debida contundencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que afortunadamente, bajo el gobierno del presidente Uribe, el mando militar entendió que había que trabajar coordinadamente con las otras instituciones y se comenzó a compartir la inteligencia, y ahí vemos los resultados. La baja de Raúl Reyes es un trabajo de inteligencia coordinado. La captura de un bandido que se llama Simón Trinidad en el Ecuador fue un trabajo coordinado del DAS, de la Policía y del Ejército Nacional. La captura de otro de apellido Granda fue igual.
la muerte de Cano fue un trabajo de la inteligencia de la policía y el golpe del ejército. Entonces, sí es importante hacer eso. Lo que pasa es que se tiene que manejar, que es otra cosa que aprendieron también todas las instituciones en Colombia, es que no era que toda la agencia, o sea, los 100 hombres de la policía y los 100 hombres del ejército manejaran la misma información y se la entregaran así públicamente, sino un nivel de compartimentación y de establecer como unos estatus. Entonces, por ejemplo, objetivos de alto valor estratégico. Entonces, solamente vamos a poner un ejemplo: 5 oficiales del ejército con 2 suboficiales del ejército, 5 oficiales de la policía con 2 suboficiales de la policía y 5 del DAS, y exclusivamente los hombres manejan esa información y nadie se mete con ellos, nadie los toca para ninguna misión del servicio, nadie averigua qué están haciendo y ellos no le rinden cuenta sino a una sola persona. Entonces, así funcionó eso y así está funcionando y es la forma como se ha logrado. Pues cada quien mata las pulgas a su manera. Seguramente El Salvador puede implementar otro sistema, pero fundamentalmente ese sería el esquema: integrar el trabajo de inteligencia, pero de una forma tan segura y garantista que no se sale de ese grupo de trabajo para que cuando se den los golpes se llegue a la contundencia precisa. ¿Cuál es la perspectiva de la influencia geopolítica que ejercen los demás estados de Sudamérica en el conflicto que tiene Colombia con la FARC, ¿verdad? Ya que en Sudamérica es conocido que tienen una tendencia anti-norteamericana, ¿verdad? Esa es mi primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la influencia a futuro para este conflicto de Colombia con la FARC? Y mi segunda pregunta también es, en base a su experiencia en estudiar estos temas de importancia militar, ¿verdad? Especialmente en el ámbito de la geopolítica, ¿cuál es la perspectiva que se puede observar de evolución de la FARC, ya que de una guerrilla con ideología comunista se convirtieron a las nuevas amenazas emergentes a un narcoterrorismo, ¿verdad? Sí, señor. Solamente, mi corazón. Gracias, muy amable, mi mayor. Primero, en Sudamérica, mientras esté el señor Lugo en el Paraguay, esté la señora Kirchner en la Argentina, esté el señor Correa en el Ecuador, esté el indígena Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela y Correa en el Ecuador, difícilmente se va a lograr con esos países una cooperación, y al contrario, las FARC siempre van a tener un cobijo y una protección y un apoyo clandestino a su actividad y una defensa en todos los foros para que no se les dé el estatus de terroristas. Ellos van a buscar por todos los medios eso, sobre todo porque las FARC están untadas con narcotráfico y de una u otra manera ellos han sido beneficiarios del narcotráfico y de la influencia del gobierno venezolano. Respecto a la pregunta de cuál sería la evolución de las FARC, todo parece indicar que van a mantener la misma línea agresiva, porque todavía, por ejemplo, tienen en sus manos una joya de la corona, que son 13 secuestrados que les quedan en su poder, más uno u otro policía que han secuestrado en estos últimos días. Entonces todavía les queda esa carta que la dejó Cano muy clara, esa hoja de ruta, es que mientras puedan ellos buscar que la señora Piedad Córdoba, que el Grupo de Colombianos por la Paz y que estos gobiernos de izquierda les den ese reconocimiento internacional de que no son terroristas, sentarse a negociar con el gobierno colombiano la liberación de esos secuestrados, pero en búsqueda de que les den el estatus de beligerancia. Entonces, en cierta forma, lo que ha hecho el gobierno colombiano es buscar dar de baja a los cabecillas para tenerlos con esa presión militar hasta que de alguna manera se logre la liberación de los secuestrados. Dicen, por ejemplo, que Francia ya les dijo que suelten los secuestrados. Eso les importa un pepino. Ellos es lo que les conviene, buscan el reconocimiento de Francia o de Inglaterra o de Estados Unidos, del que sea, pero lo que no les conviene lo desconocen, porque tienen una premisa, como la decía el Mono hoy: nosotros llevamos 40 años peleando, y este Cano también lo decía, llevamos 40 años peleando, ¿por qué tenemos que entregar las armas? Porque es que lo que quiere la sociedad colombiana es que entreguen las armas, porque eso es lo que usted lo dijo, son un poco bandidos, pero ellos dicen que no, que ellos representan a la sociedad colombiana,
que ellos representan a los pobres y siguen defendiendo esa teoría y buscan que estos gobiernos les digan que eso es cierto. Entonces, la única opción que le queda al gobierno colombiano es seguirlos dando de baja a los cabecillas, pero ya hay muchas voces que le están reclamando al presidente Santos que además de la guerra le meta al tema del desarrollo social y económico en la zona donde la guerrilla se presencia, porque mientras no haya escuelas, no haya puestos de salud, no haya carreteras buenas en zonas donde ya se presencia la guerrilla, pues entonces puede morir Cano, pero aparece otro Cano ahí porque tiene la misma gente lo va a tolerar y los que llegan, que quedan vivos, lo van a decir, pero es que mire, el gobierno no viene a traer aquí escuelas, ni carreteras, ni puestos de salud, sino que mata es al comandante Cano y a su hijo, que era una gran persona pero que trabajaba con él. Entonces es una solución social y económica la que requiere, pero además la diplomacia colombiana tiene que moverse en el mundo, porque la guerrilla se mueve muchísimo y ustedes lo deben saber, que hay gente del Farabundo Martínez movilizada, del MRT del Perú, del Sendero Luminoso o de las FARC, que viven en Suecia, Dinamarca y Noruega, y todos los días están haciendo propaganda contra el gobierno colombiano y contra los gobiernos latinoamericanos que no son afines a la guerrilla. Entonces es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos y que es difícil convencerlos, porque es que ¿quién convence a un embajador de un país a que salga a trabajar? Si trabaja más un gorgojo en un riel caliente que un embajador. Ellos no les gusta trabajar, les gusta es que les llegue el airecito, el buen sueldo. Eso sí, que los inviten a los cócteles, porque ese es el común denominador de todos los embajadores. Entonces la guerrilla se aprovecha de eso y se mueve como pez en el agua en las universidades, en los centros de estudios, va a los foros y le hacen acción política hasta un tinto. Ellos siempre están haciendo la difusión política. Entonces es un trabajo que afortunadamente lo está comenzando a entender el gobierno colombiano, pero mientras tengamos los caballeros que le nombro ahí, el problema sigue latente. En estas operaciones que usted mencionó, en algunas de ellas se sabía que iba a haber incidencias internacionales sí, o repercusiones internacionales. ¿Se consideró en la planificación de las operaciones militares el empleo o algunas consideraciones para el campo de acción diplomático, o fueron reacciones a lo que la comunidad internacional podría tomar? Sí. ¿Cómo reaccionó? ¿Fue una acción que tomó el campo diplomático colombiano ante la reacción de la comunidad internacional y los organismos internacionales? Ya, gracias, mi coronel, muy amable. En el caso específico de la muerte de Raúl Reyes, el gobierno colombiano, el presidente Uribe en cabeza, tomó la decisión pasara lo que pasara. Y él mismo lo dijo en la cumbre de Río en Santo Domingo. Había que hacerlo y él no lo consultó con nadie y sabía la tormenta diplomática que se le venía encima y asumió ese costo político. Él lo asumió y lógicamente lo asumió Colombia, hasta el extremo de que Correa rompió relaciones con Colombia porque le han matado a su amigo del alma en el Ecuador y recogió a los embajadores y expulsó a los funcionarios colombianos, cerró las fronteras, evitó el comercio, pero Uribe también jugó una carta muy importante que fue la realidad. Resulta que la frontera de Colombia con Ecuador es muy activa en comercio y al ciudadano ecuatoriano le importa un pepino qué está pensando el gobierno de Bogotá o qué está pensando el gobierno de Quito, porque él tiene su negocio de pasar los tomates o las lechugas o la papa de una frontera a la otra y lo que le interesa es que le compren. Igual al ciudadano colombiano que produce otros insumos o frutos para venderlo en el Ecuador, él no le interesa si los dos gobiernos están tirando duro, y si no es por la parte legal se inventa la forma de pasarlo por la frontera. Entonces en ese sentido perdió Correa porque tuvo una presión diplomática muy grande. O sea, el presidente Uribe, para concretarle, sí pensó lo que venía, sabía que de tocar al Ecuador iba a venir la reacción de Chávez, pero Chávez también se vio el mismo problema, porque Chávez dijo inmediatamente: dejo de comprarle a Colombia, y entonces se le subieron los precios, porque Argentina le vendía lo mismo, o algunos de los productos, pero es que la traída desde Argentina hasta Venezuela es muy costosa, y le genera demoras y desabastecimiento. Entonces Uribe calculó eso, lo jugó y tuvo suerte, pero usted tiene toda la razón, no hubo una previsión diplomática, sino fue una decisión tomada por las circunstancias, fue una decisión de acción inmediata. Yo creo que ya es tiempo suficiente, tengo que ir a dictar otra charla a otro sitio. Les agradezco a ustedes mucho su atención
espero que esto les haya aportado mucho y les auguro los mejores éxitos tanto en sus cursos como en el futuro de sus carreras profesionales. Muchas gracias, señores oficiales. A continuación, se hará entrega de un reconocimiento a mi coronel don Luis Alberto Villamarín Pulido por el coronel de Infantería y Diplomado de Estado Mayor don Winston Ricardo Samayo Leiva, director de la Escuela de Comando y Estado Mayor, doctor Manuel Enrique Araujo. Mi coronel, en nombre de la Escuela de Comando y Estado Mayor, queremos darle las gracias por su tiempo, por todas esas experiencias que usted ha venido en esta tarde a compartir con todos nosotros. Le deseamos éxito siempre en su vida profesional y vamos a seguir pendientes, ¿verdad?, de sus nuevas obras, que usted pues y todos sus comentarios políticos, sus análisis, y nos hemos sentido muy honrados esta tarde haberlo tenido aquí y en nuestra querida patria El Salvador. Le voy a hacer entrega de un diploma de reconocimiento como un recuerdo para usted de tantos que imagino que ha de tener, ¿verdad? Y ya su señora esposa también ya no sabe dónde ponerlo, me imagino. Pero sí se lo entregamos con mucho cariño, con mucho respeto y como un recuerdo de la Escuela de Comando y Estado Mayor.